¿Sabías que en este preciso momento, mientras estas palabras penetran en tu conciencia, hay una batalla espiritual librándose en tu mente? Una guerra invisible que determinará tu destino eterno y el nivel de paz que experimentarás en esta vida. Y si te dijera que existe un poder sobrenatural oculto, una metodología divina que muy pocos cristianos han descubierto verdaderamente, capaz de transformar completamente tu vida mental y emocional hasta el punto de experimentar la misma paz que tenía Cristo, incluso en medio de las tormentas más devastadoras. Este secreto milenario está escrito en las Sagradas Escrituras, esperando ser revelado a aquellos que tienen hambre genuina de libertad mental. Tu mente, querido hermano, es el campo de batalla donde se decide tu victoria o tu derrota espiritual. Cada pensamiento que permites, cada imagen mental que aceptas, cada diálogo interno que sostienes, está moldeando tu realidad presente y tu destino futuro. Cristo sabía esto mejor que nadie, y por eso desarrolló métodos específicos para enseñar a sus discípulos cómo alcanzar el dominio mental verdadero. En los próximos minutos descubrirás las técnicas exactas que Cristo usó para entrenar mentes, cómo transformó pescadores impulsivos en líderes equilibrados, cómo convirtió pensamientos ansiosos en fe inquebrantable, y más importante aún, cómo puedes aplicar estos mismos principios para experimentar la libertad mental que tanto has anhelado. Existe un nivel de control mental que la mayoría de los cristianos ni siquiera saben que es posible alcanzar. Antes de sumergirnos en estas revelaciones que cambiarán tu vida, necesito que hagas algo crucial para tu crecimiento espiritual. Comenta ahora mismo: hoy decido que Cristo gobierne mi mente. Al escribir estas palabras, estás invitando formalmente a Jesús a tomar control de tus pensamientos. Dale me gusta a este video, porque estarás permitiendo que YouTube lleve estas enseñanzas transformadoras a más almas que luchan con el caos mental. Muchos hermanos usan estos estudios como terapia espiritual cuando sus mentes están abrumadas por ansiedad, depresión o pensamientos destructivos. La penúltima enseñanza de hoy contiene una clave específica que puede liberar tu mente de cadenas que ni siquiera sabías que existían. Comencemos esta travesía hacia la libertad mental verdadera. Daniel en Babilonia, en la mente que se rehúsa a contaminar. Imagínate por un momento siendo arrancado violentamente de todo lo que conoces, tu hogar, tu familia, tu cultura, tu identidad completa, y ser llevado como prisionero a una tierra extraña donde todo está diseñado para reprogramar tu mente y hacerte olvidar quién realmente eres. Esta era la realidad de Daniel cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Pero aquí comienza una de las lecciones más poderosas que Cristo nos enseña sobre el dominio mental, a la decisión de proteger nuestra mente de la contaminación externa, sin importar las presiones que enfrentemos. Daniel era apenas un adolescente cuando llegó a Babilonia, en una edad donde la mente es más vulnerable a la influencia externa. Los babilonios no eran tontos, sabían exactamente lo que estaban haciendo. Su estrategia era sistemática y brutal en cambiarle el nombre para borrar su identidad hebrea, alimentarlo con comida consagrada a dioses paganos para comprometerlo espiritualmente, educarlo en la literatura y sabiduría babilónica para reemplazar su cosmovisión y rodearlo de lujo para hacer que olvidara su verdadero hogar y propósito. Pero Daniel había aprendido algo que Cristo enseña a todos sus verdaderos discípulos: el poder de la decisión mental irrevocable. Las Escrituras nos dicen que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Esta frase contiene una metodología completa para el dominio mental. Daniel no simplemente decidió o pensó que sería bueno. Él propuso en su corazón. Esta es la diferencia entre un deseo casual y un compromiso inquebrantable. Cuando Cristo nos enseña a dominar nuestra mente, comienza siempre con el mismo principio que vemos en Daniel. Debemos hacer decisiones irrevocables sobre qué permitiremos que entre en nuestra conciencia. Daniel entendía que cada bocado de comida consagrada a ídolos
no era solo nutrición física, era programación mental. Cada vez que comiera de esa mesa, estaría entrenando su mente para aceptar compromisos espirituales. Cada vez que participara en esos rituales, estaría debilitando su capacidad de resistir la presión cultural. Pero observemos cuidadosamente cómo Daniel manejó esta situación. No se reveló de manera dramática o confrontacional. No gritó versículos bíblicos o denunció públicamente el sistema babilónico. En lugar de eso, usó una sabiduría que solo Cristo puede dar. Propuso una alternativa que beneficiara a todos los involucrados. Le pidió al jefe de los eunucos que le permitiera hacer una prueba durante 10 días. Él y sus amigos comerían solo vegetales y beberían solo agua, y al final compararían su apariencia física con la de los otros jóvenes. Esta estrategia revela una dimensión profunda del dominio mental que Cristo enseña a la creatividad bajo presión. Cuando nuestra mente está verdaderamente sometida a Cristo, no reacciona con pánico o agresividad ante las presiones externas. En lugar de eso, encuentra soluciones creativas que honran a Dios mientras navegan sabiamente las circunstancias difíciles. Daniel sabía que Dios honraría su fidelidad, pero también usó la inteligencia que Dios le había dado para crear una situación donde todos pudieran ganar. Los resultados fueron sobrenaturales. Después de 10 días, Daniel y sus amigos se veían más saludables y mejor nutridos que todos los demás jóvenes. Pero esto era solo el comienzo. Las Escrituras nos dicen que a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Cristo recompensó su fidelidad mental con capacidades sobrenaturales que los distinguirían por el resto de sus vidas. Esta historia nos enseña algo fundamental sobre cómo Cristo nos entrena para dominar nuestra mente en cuando protegemos nuestra conciencia de la contaminación externa. Él amplifica nuestras capacidades mentales de maneras que trascienden lo natural. Daniel no solo resistió la programación babilónica, desarrolló una capacidad mental superior que le permitió interpretar sueños, recibir visiones proféticas y navegar la política compleja de imperios durante décadas. En nuestros días enfrentamos presiones similares a las de Daniel, los medios de comunicación, las redes sociales, la cultura popular, incluso ciertos círculos cristianos. Constantemente intentan programar nuestras mentes con valores, deseos y prioridades que nos alejan de Cristo. La metodología de Daniel sigue siendo relevante. Debemos hacer decisiones irrevocables sobre qué permitiremos que influencie nuestros pensamientos, buscar alternativas creativas cuando enfrentamos presiones para comprometer nuestra fidelidad y confiar en que Cristo recompensará nuestra fidelidad mental con capacidades sobrenaturales. El dominio mental no es represión, es selección inteligente. No se trata de vivir con miedo a todo lo externo, sino de desarrollar la sabiduría para discernir qué construcción es nuestro carácter hacia Cristo y que nos aleja de Él. Daniel vivió en Babilonia durante toda su vida, pero nunca permitió que Babilonia viviera en él. Esta es la marca del verdadero dominio mental. La capacidad de estar en el mundo sin ser del mundo, de navegar culturas hostiles sin ser contaminado por ellas. Jesús, en el desierto, venciendo las tentaciones mentales, después de observar cómo Daniel protegió su mente de la contaminación externa, llegamos al ejemplo más perfecto de dominio mental en toda la historia humana, a Jesús enfrentando las tentaciones en el desierto. Esta historia no es simplemente una narrativa histórica, es un manual de entrenamiento mental que Cristo nos dejó para enseñarnos cómo vencer las batallas que se libran en el territorio de nuestros pensamientos. Cada estrategia que Satanás usó contra Jesús son las mismas que usa contra nosotros hoy. Y cada respuesta que Jesús dio nos revela metodologías específicas para alcanzar la victoria mental. Imagínate la situación. Jesús había ayunado durante 40 días y 40 noches. Su cuerpo estaba en el punto de colapso físico.
Su mente estaba en un estado alterado por la falta de alimento y su humanidad estaba experimentando cada limitación que nosotros experimentamos cuando estamos en nuestros momentos más vulnerables. Satanás no eligió este momento accidentalmente. Sabía exactamente cuándo atacar. Esta es la primera lección sobre el dominio mental. Nuestros pensamientos más destructivos generalmente nos atacan cuando estamos física, emocional o espiritualmente debilitados. La primera tentación que Satanás lanzó contra la mente de Jesús fue aparentemente simple. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero esta tentación era mucho más compleja de lo que parece en la superficie. Satanás estaba atacando simultáneamente la identidad de Jesús. Si eres hijo de Dios, su propósito usa tu poder para satisfacer tus necesidades físicas. Y su confianza en el Padre. Dios te ha abandonado en este desierto. Tienes que resolver esto por tu cuenta. La respuesta de Jesús revela la primera metodología fundamental para el dominio mental: contraatacar los pensamientos destructivos con verdades específicas de las Escrituras. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo no discutió con Satanás. No entró en un debate filosófico. No trató de analizar las complejidades de la tentación. En lugar de eso, usó la palabra de Dios como una espada que cortó directamente a través de la mentira. Esta estrategia nos enseña algo crucial. Aun cuando pensamientos destructivos atacan nuestra mente, la respuesta más efectiva no es el análisis psicológico o la introspección emocional, sino la declaración inmediata de verdades bíblicas específicas que contrarresten directamente la mentira que estamos enfrentando. Si el pensamiento es Dios me ha abandonado, la verdad bíblica es nunca te dejaré ni te desampararé. Si el pensamiento es no valgo nada, la verdad bíblica es soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. La segunda tentación fue aún más sofisticada. Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo y le dijo: «Sí, eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito están: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra». Aquí vemos una táctica mental devastadora. Satanás usó las mismas escrituras que Jesús había usado contra él, pero las torció para promover una agenda destructiva. Esta es una de las batallas mentales más peligrosas que enfrentamos, aun cuando pensamientos que parecen espirituales o bíblicos nos tientan hacia comportamientos destructivos. Dios me va a bendecir de todos modos, así que puedo pecar un poco. Dios entiende mi situación, así que está bien que tome este atajo moral. Si Dios realmente me ama, va a darme lo que quiero sin importar lo que haga. Estos pensamientos usan lenguaje espiritual, pero promueven desobediencia. La respuesta de Jesús fue nuevamente quirúrgica. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Cristo demostró que el verdadero dominio mental requiere no solo conocer las Escrituras, sino entender su contexto y aplicación correcta. No basta con memorizar versículos. Debemos desarrollar discernimiento para distinguir entre el uso correcto y el uso manipulativo de la verdad bíblica. La tercera tentación fue la más directa. Satanás le mostró a Jesús todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Esta tentación atacaba la paciencia y la confianza en el proceso de Dios. Satanás estaba ofreciendo un atajo hacia el destino que Jesús sabía que eventualmente alcanzaría, pero sin el sufrimiento, la cruz y la obediencia que el Padre había ordenado. Esta tentación mental es quizás la más común en nuestros días, a la tentación de tomar atajos hacia las bendiciones que Dios ya nos ha prometido. Puedo conseguir el trabajo usando un poco de deshonestidad. Puedo encontrar a mi esposo ideal en lugares donde no debería estar.
Puedo alcanzar el éxito sin pasar por el proceso de carácter que Dios quiere desarrollar en mí. Estos pensamientos nos tientan a obtener cosas buenas a través de métodos incorrectos. La respuesta final de Jesús estableció el principio supremo del dominio mental. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cristo declaró que no hay negociación cuando se trata de lealtad absoluta. No importa qué beneficios parezca ofrecer la desobediencia, la adoración y el servicio a Dios son no negociables. Después de esta victoria mental, las Escrituras nos dicen algo hermoso en el diablo. Entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Cristo nos enseña que cuando ganamos las batallas mentales usando sus métodos, experimentamos un nivel de paz y provisión sobrenatural que trasciende nuestras circunstancias físicas. La mente que está verdaderamente sometida a Cristo se convierte en un lugar donde los ángeles ministran y donde la presencia de Dios se manifiesta de maneras tangibles. Pablo y la renovación del entendimiento de la victoria mental perfecta de Jesús en el desierto. Nos trasladamos ahora a la experiencia de transformación mental más dramática registrada en las Escrituras, la conversión y renovación mental del apóstol Pablo. Esta historia nos revela cómo Cristo puede tomar una mente completamente programada para destruir su obra y reprogramarla completamente para convertirse en su instrumento más poderoso. Pablo nos enseña que no importa cuán arraigados estén nuestros patrones mentales destructivos, Cristo tiene el poder de renovar completamente nuestro entendimiento. Pablo de Tarso era un hombre cuya mente había sido entrenada meticulosamente para odiar todo lo relacionado con Jesús. Era fariseo de fariseos, educado a los pies de Gamaliel, celoso de las tradiciones de sus padres. Su programación mental era tan completa que genuinamente creía que estaba sirviendo a Dios cuando perseguía, torturaba y mataba cristianos, respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Esta era una mente que parecía estar tan perdida que resultaba imposible de redimir. Pero en el camino a Damasco, Cristo intervino de una manera que cambió no solo la dirección de la vida de Pablo, sino la estructura fundamental de su proceso mental. Una luz del cielo lo derribó al suelo y Jesús mismo le habló directamente en Saulo, ¿por qué me persigues? Esta pregunta simple contenía una revolución mental completa. En un instante, Pablo tuvo que procesar que Jesús estaba vivo, que era realmente Dios, que él había estado equivocado en todo lo que creía y que había estado persiguiendo al Mesías que pensaba estar defendiendo. Lo que siguió fueron 3 días de ceguera física que representaban un proceso de ceguera mental voluntaria. Pablo tuvo que admitir que todo su sistema de creencias había estado fundamentalmente equivocado. Tuvo que enfrentar el horror de haber torturado y matado a personas inocentes. Tuvo que aceptar que su educación, su posición social, su identidad completa tenían que ser redefinidas. Estos 3 días de ayuno y oración representan el proceso más doloroso, pero necesario de la renovación mental. La muerte del yo antiguo. Cuando Ananías vino a orar por Pablo y le regresó la vista, no solo recuperó su visión física, recibió una perspectiva mental completamente nueva. Pablo mismo describe este proceso en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra transformaos que Pablo usa aquí es metamorfú en griego, la misma palabra que se usa para describir la transformación de una oruga en mariposa. Pablo está describiendo un cambio mental tan radical que es comparable a una metamorfosis biológica completa. No es simplemente cambiar algunas ideas o adoptar nuevas creencias, es la reorganización fundamental de toda la estructura mental. Pablo aprendió que la renovación mental verdadera requiere 3 elementos específicos que Cristo enseña a todos sus discípulos. Primero, debe haber una muerte consciente y voluntaria del patrón mental anterior. Con Cristo estoy juntamente crucificado, escribió Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El dominio mental cristiano comienza con la crucifixión deliberada
de nuestros patrones de pensamiento carnales. Segundo, debe haber una alimentación constante de la mente con la palabra de Dios. San Pablo pasó 3 años en Arabia, donde fue instruido directamente por Cristo sobre las Escrituras. Su mente fue reprogramada sistemáticamente con verdades divinas hasta que pudo escribir: «Tenemos la mente de Cristo». Esta reprogramación no fue un evento único. Fue un proceso continuo de meditación, estudio y aplicación de las verdades bíblicas. Tercero, debe haber una práctica constante de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo escribió en 2 Corintios 10:5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta frase describe una metodología específica. Cuando un pensamiento entra en nuestra mente, debemos evaluarlo conscientemente para determinar si honra a Cristo o no, y si no lo honra, debemos rechazarlo deliberadamente. Pablo desarrolló lo que podríamos llamar vigilancia mental santa. Constantemente monitoreaba sus pensamientos, emociones y reacciones para asegurarse de que estuvieran alineados con la mente de Cristo. Cuando notaba pensamientos que no reflejaban el carácter de Jesús, inmediatamente los confrontaba con verdades bíblicas y tomaba acciones correctivas. Los resultados de esta renovación mental fueron extraordinarios. El hombre que una vez respiraba amenazas y muerte, ahora escribía himnos de amor en prisiones romanas. El fariseo que una vez confiaba en su linaje y educación, ahora consideraba todo eso como basura comparado con conocer a Cristo. El perseguidor que una vez destruía iglesias, ahora plantaba iglesias por todo el imperio romano. Pero quizás el testimonio más poderoso de la renovación mental de Pablo fue su capacidad de mantener gozo y paz en circunstancias devastadoras. Escribió la carta a los Filipenses llena de alegría y gratitud desde una prisión romana, donde enfrentaba la posibilidad de ejecución. Su mente había sido tan completamente renovada que las circunstancias externas ya no tenían el poder de determinar su estado mental interno. Pablo nos enseña que el dominio mental verdadero no es la capacidad de evitar pensamientos negativos, es la capacidad de procesarlos correctamente cuando aparecen. Su mente renovada no estaba libre de tentaciones, dudas o preocupaciones, pero tenía las herramientas para llevar cada pensamiento cautivo a Cristo y transformar incluso las experiencias más dolorosas en oportunidades de crecimiento espiritual. Nehemías en enfoque mental inquebrantable. Continuando nuestro viaje por las metodologías que Cristo usa para enseñarnos el dominio mental, llegamos a Nehemías, un hombre que nos muestra cómo mantener un enfoque mental inquebrantable, incluso cuando enfrentamos oposición constante, críticas devastadoras y obstáculos que parecen imposibles de superar. La historia de Nehemías nos revela una dimensión crucial del dominio mental: la capacidad de mantener nuestra mente enfocada en el propósito que Dios nos ha dado, sin importar las distracciones, amenazas o desánimos que surjan en el camino. Nehemías era copero del rey Artaxerxes en Susa, una posición de gran prestigio y comodidad. Tenía seguridad financiera, influencia política y una vida relativamente fácil. Pero cuando recibió noticias de que los muros de Jerusalén estaban derribados y sus puertas quemadas, algo se encendió en su corazón que cambiaría no solo su vida, sino el destino de una nación entera. La carga mental que sintió por la restauración de Jerusalén era tan intensa que lloró, ayunó y oró durante días. Esta primera lección sobre el dominio mental es fundamental en Cristo. Enseña a sus siervos a desarrollar una carga mental santa por su obra que trascienda las comodidades personales. Nehemías podría haber orado por Jerusalén desde la distancia. Podría haber enviado dinero para ayudar. Podría haber expresado simpatía por la situación, pero la carga mental que Cristo puso en su corazón era tan intensa que no podía encontrar paz hasta que tomara acción personal y directa. Cuando Nehemías finalmente se acercó al rey para pedirle permiso de ir a Jerusalén, su estrategia mental
fue perfecta. Había orado, había planificado cada detalle, había anticipado cada pregunta que el rey podría hacer y había preparado respuestas que beneficiarían tanto su propósito como los intereses del reino. Esta preparación mental meticulosa nos enseña que el dominio mental cristiano incluye la capacidad de pensar estratégicamente bajo presión, mientras mantenemos nuestra dependencia de Dios. Empero, cuando Nehemías llegó a Jerusalén, comenzó la verdadera prueba de su dominio mental. Enfrentó oposición inmediata de Sanballat, Tobías y Gesem, líderes locales que se sentían amenazados por su proyecto. Estos hombres usaron cada táctica psicológica posible para quebrar la determinación mental de Nehemías. Burla, intimidación, amenazas, rumores falsos, intentos de distracción e incluso complots para asesinarlo. La respuesta mental de Nehemías a cada uno de estos ataques nos proporciona un manual completo para mantener el enfoque mental bajo presión. Cuando lo ridiculizaron diciendo que los muros se caerían si una zorra caminara sobre ellos, Nehemías no se defensó ni entró en debates. En lugar de eso, oró: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Luego, continuó trabajando. Esta estrategia revela una metodología crucial, aun cuando enfrentamos críticas o burlas que intentan quebrar nuestro enfoque mental. La respuesta más poderosa es llevar la situación a Dios en oración y luego continuar inmediatamente con la obra. No debemos permitir que las críticas nos desvíen hacia discusiones defensivas que consumen nuestra energía mental y nos apartan de nuestro propósito principal. Cuando la oposición se intensificó y comenzaron a planear ataques físicos, Nehemías implementó una estrategia mental que combinaba preparación práctica con confianza espiritual. Organizó guardias, distribuyó armas y estableció sistemas de comunicación para responder rápidamente a cualquier amenaza. Pero al mismo tiempo, declaró: no los temáis, acordaos del Señor, grande y temible, y pelejad por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Esta combinación de preparación práctica y fe espiritual nos enseña que el dominio mental cristiano no es pasividad religiosa, es la capacidad de tomar todas las precauciones sabias mientras mantenemos nuestra confianza última en Dios. Nehemías no tentó a Dios siendo negligente con la seguridad, pero tampoco permitió que el miedo paralizara la obra. Quizás la prueba más sofisticada del enfoque mental de Nehemías vino cuando sus enemigos intentaron distraerlo con reuniones aparentemente importantes. 4 veces le enviaron mensajes pidiéndole que se encontrara con ellos en las aldeas del Valle de Ono. La invitación parecía diplomática y razonable, pero Nehemías discernió que era una trampa diseñada para alejarlo de Jerusalén y posiblemente hacerle daño. Su respuesta fue magistral en su simplicidad: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Esta respuesta revela una de las claves más importantes del dominio mental: la capacidad de distinguir entre lo que es urgente y lo que es importante, y proteger nuestro tiempo y energía mental para las prioridades que realmente importan. En nuestros días enfrentamos constantemente invitaciones, oportunidades, crisis aparentes y urgencias que intentan distraernos de la obra principal que Dios nos ha dado. El dominio mental requiere la capacidad de decir no a cosas buenas para proteger lo que es mejor. Nehemías entendía que había venido a Jerusalén con un propósito específico y nada, sin importar cuán importante pareciera, podía ser permitido que interfiriera con ese propósito. La obra se completó en 52 días, un tiempo récord que asombró a todos sus enemigos. Las Escrituras nos dicen que cuando oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. El enfoque mental inquebrantable de Nehemías no solo completó una tarea imposible, demostró el poder de Dios a naciones enteras.
La metodología mental de Nehemías nos enseña principios que podemos aplicar a cualquier proyecto o llamado que Dios nos haya dado. Primero, debemos desarrollar una carga mental santa que trascienda nuestras comodidades personales. Segundo, debemos prepararnos mental y estratégicamente antes de actuar. Tercero, debemos responder a las críticas con oración y acción continuada en lugar de defensividad. Cuarto, debemos combinar preparación práctica con confianza espiritual. Finalmente, debemos proteger nuestro enfoque mental diciendo no a distracciones, sin importar cuán importantes parezcan. José y la resistencia a los pensamientos impuros en nuestro viaje por las enseñanzas de Cristo sobre el dominio mental. Llegamos ahora a José, cuya historia nos proporciona el ejemplo más claro de cómo resistir pensamientos y tentaciones sexuales, manteniendo una mente pura en medio de circunstancias extremadamente provocativas. La experiencia de José con la esposa de Potifar nos enseña metodologías específicas para mantener pureza mental y moral cuando estamos rodeados de tentaciones que parecen imposibles de resistir. José había sido vendido como esclavo por sus propios hermanos y llevado a Egipto, donde fue comprado por Potifar, un oficial de Faraón. A pesar de sus circunstancias devastadoras, José mantuvo una actitud mental positiva y una conexión espiritual con Dios que era tan evidente que incluso su amo pagano la reconocía. Las Escrituras nos dicen que Jehová estaba con José y fue varón próspero, y que Potifar vio que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Esta primera observación es crucial para entender el dominio mental, aun cuando mantenemos nuestro corazón y mente conectados con Dios, incluso en circunstancias difíciles. Su presencia se vuelve tan tangible en nuestras vidas que incluso los incrédulos la perciben. José no permitió que su situación injusta llenara su mente de amargura, resentimiento o autocompasión. En lugar de eso, eligió conscientemente enfocar sus pensamientos en ser fiel a Dios, donde quiera que estuviera. Potifar promovió a José hasta convertirlo en administrador de toda su casa, dándole autoridad sobre todo lo que poseía. José era joven, exitoso, atractivo y tenía poder considerable. Era exactamente en esta situación de éxito y autoridad cuando la tentación más peligrosa apareció. La esposa de Potifar comenzó a acosarlo sexualmente, pidiéndole repetidamente que se acostara con ella. Es importante entender la intensidad de esta tentación. José era un joven soltero en un país extranjero, sin familia, sin comunidad de fe, sin nadie que lo estuviera vigilando o a quien tuviera que rendir cuentas. La mujer que lo tentaba era hermosa, poderosa y persistente. Tenía todo el poder para recompensarlo si cedía o destruirlo si la rechazaba. Desde una perspectiva humana, habría sido comprensible si José hubiera cedido. Pero José había desarrollado algo que Cristo enseña a todos sus discípulos, a un sistema mental de valores inquebrantables que trasciende las circunstancias. Su respuesta revela múltiples capas de dominio mental. Primero, reconoció la confianza que Potifar había depositado en él. El no. Hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. José entendía que la integridad mental requiere honor hacia aquellos que han confiado en nosotros. Segundo, y más importante, José vio esta tentación no solo como una traición a Potifar, sino como un pecado directo contra Dios. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Esta perspectiva revela la clave del dominio mental en áreas de pureza sexual. Debemos entrenar nuestra mente para ver la tentación sexual no principalmente en términos de las consecuencias humanas, sino en términos de nuestra relación con Dios. Cuando entendemos que nuestros pensamientos y acciones sexuales afectan directamente nuestra comunión con Cristo, desarrollamos una motivación mucho más poderosa para mantener pureza mental. José no resistió la tentación porque fuera antisocial o porque tuviera miedo de las consecuencias. La resistió porque amaba a Dios más de lo que deseaba
el placer temporal. Pero la metodología de José fue más allá de la convicción interna. Incluyó estrategias prácticas específicas. Las Escrituras nos dicen que no escuchaba a ella para acostarse al lado de ella, para estar con ella. José implementó 2 niveles de protección mental. En primero, se negó a tener conversaciones prolongadas sobre el tema. Y segundo, evitó estar a solas con ella innecesariamente. Esta estrategia nos enseña que el dominio mental en áreas de pureza sexual requiere tanto vigilancia interna como sabiduría práctica. No es suficiente tener buenas intenciones. Debemos estructurar nuestras circunstancias de manera que minimicen las oportunidades de tentación. José entendía que la exposición repetida a la tentación, incluso con la intención de resistirla, eventualmente debilita nuestra capacidad de resistir. Finalmente, llegó el día cuando la situación se volvió crítica. José entró a la casa para hacer su trabajo y no había ningún hombre de la casa allí. La esposa de Potifar lo agarró por su ropa y le demandó: «An, duerme conmigo». La respuesta de José fue inmediata y decisiva. An huyó, dejando su ropa en las manos de ella y corriendo fuera de la casa. Esta acción revela la metodología final para el dominio mental en tentaciones sexuales, aun cuando todas las defensas preventivas fallan y enfrentamos tentación directa e inmediata. La única respuesta apropiada es la huida física inmediata. José no trató de resistir de pie, no intentó razonar con ella, no confió en su fuerza de voluntad para manejar la situación. Reconoció que había llegado el momento donde la única victoria posible era la retirada inmediata. Pablo más tarde escribiría en huir de la fornicación, usando exactamente la misma estrategia que José había implementado siglos antes. Esta es una lección crucial para nuestros días en el dominio mental en áreas de pureza sexual. A menudo requiere decisiones radicales e inmediatas que pueden parecer extremas para otros, pero que son necesarias para mantener nuestra integridad espiritual. Las consecuencias inmediatas de la decisión de José fueron devastadoras. La esposa de Potifar lo acusó falsamente de violación y José fue enviado a prisión. Desde una perspectiva humana, su integridad lo llevó directamente al sufrimiento. Pero las Escrituras nos dicen que Jehová estaba con José y extendió a él su misericordia. Incluso en prisión, José prosperó y fue puesto a cargo de todos los prisioneros. Esta historia nos enseña que Cristo siempre honra las decisiones de mantener pureza mental, incluso cuando las consecuencias inmediatas sean dolorosas. José eventualmente se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto, precisamente porque había demostrado que era confiable en las cosas pequeñas cuando nadie lo estaba viendo. Su dominio mental en el área de la pureza sexual se convirtió en la base de una influencia que salvaría no solo a Egipto, sino a su propia familia y al pueblo de Israel. Pedro, de la impulsividad mental a la estabilidad. Llegamos finalmente a la historia de Pedro, que nos proporciona quizás la ilustración más esperanzadora de cómo Cristo puede transformar una mente impulsiva, reactiva e inestable en una mente equilibrada, sabia y confiable. La transformación mental de Pedro nos enseña que no importa cuán errática haya sido nuestra historia de decisiones mentales, Cristo tiene el poder de reconstruir completamente nuestros patrones de pensamiento y reacción emocional. Pedro era un pescador, acostumbrado a reaccionar rápidamente a los cambios del clima y las condiciones del mar. Esta necesidad de respuesta rápida había desarrollado en él un patrón mental de reacción inmediata, sin reflexión profunda. Cuando conoció a Jesús, este patrón se manifestó tanto en momentos de fe extraordinaria como en errores devastadores. Pedro era el discípulo que podía caminar sobre el agua en un momento y hundirse por dudas al siguiente, que podía confesar que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y minutos después intentar disuadir a Jesús de ir a la cruz. La impulsividad mental de Pedro se manifestó de manera más dramática durante el arresto de Jesús. Cuando los soldados vinieron a arrestar a su maestro, Pedro sacó su espada y cortó la oreja de Malco.
el siervo del sumo sacerdote. Esta reacción revela un patrón mental que muchos de nosotros reconocemos, aun cuando enfrentamos situaciones estresantes o amenazantes. Reaccionamos con violencia emocional o física antes de procesar la situación completamente. La respuesta de Jesús a la impulsividad de Pedro fue instructiva. Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Cristo no condenó a Pedro por su intención de protegerlo, pero le enseñó que las reacciones impulsivas, incluso cuando están motivadas por lealtad, pueden interferir con los propósitos de Dios. Esta es una lección fundamental sobre el dominio mental a nuestras primeras reacciones emocionales. No siempre son las correctas, sin importar cuán bien intencionadas sean. Unas horas después, Pedro experimentó el colapso mental más devastador de su vida, a pesar de haber declarado públicamente que estaría dispuesto a morir por Jesús. Cuando una sirvienta lo acusó de ser seguidor del Nazareno, Pedro lo negó 3 veces, incluso maldiciendo y jurando en la tercera negación. Este colapso no fue solo una falla de valor, fue una falla de sistemas mentales bajo presión extrema. El momento decisivo llegó cuando Pedro escuchó el canto del gallo y recordó las palabras de Jesús. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Las Escrituras nos dicen que Pedro se acordó de las palabras de Jesús y saliendo fuera, lloró amargamente. Este llanto no era solo tristeza, era el quebrantamiento de un sistema mental defectuoso que había dependido de la fuerza emocional en lugar de la dependencia consciente de Dios. Después de la resurrección, Jesús implementó un proceso específico de restauración mental para Pedro. En su encuentro junto al mar de Tiberias, Jesús le preguntó 3 veces: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Cada pregunta correspondía a cada negación, pero más importante aún, cada pregunta estaba diseñada para reconstruir la base mental de Pedro sobre fundamentos más sólidos. La primera pregunta usó la palabra griega agapé para amor. ¿Me amas con amor divino, incondicional? Pedro respondió usando la palabra filió. Señor, tú sabes que te tengo cariño. Pedro había aprendido a ser honesto sobre las limitaciones de su amor, en lugar de hacer declaraciones grandiosas que no podía cumplir. Esta honestidad mental era el primer paso hacia la estabilidad verdadera. La segunda pregunta repitió el mismo patrón, y Pedro dio la misma respuesta humilde. Pero en la tercera pregunta, Jesús cambió a la palabra filió. ¿Me tienes cariño? Pedro se entristeció, pero esto le permitió confesar incluso su amor imperfecto y permitir que Cristo lo usara desde donde estaba, en lugar de pretender estar donde no estaba. Este proceso de restauración revela la metodología de Cristo para transformar mentes impulsivas. Él nos encuentra donde estamos, nos permite ser honestos sobre nuestras limitaciones y luego construye sobre esa honestidad en lugar de exigir pretensiones que no podemos mantener. Pedro aprendió que la estabilidad mental cristiana no viene de la confianza en nuestras propias emociones o resoluciones, sino de la dependencia consciente en Cristo momento a momento. La transformación se completó en el día de Pentecostés. El mismo Pedro, que había sido impulsivo, reactivo e inestable, ahora predicó con una claridad mental y autoridad espiritual que resultó en la conversión de 3,000 personas. Su mente había sido renovada por el Espíritu Santo hasta el punto donde podía procesar información compleja, comunicar verdades profundas y responder a preguntas difíciles con sabiduría sobrenatural. Pero quizás la evidencia más clara de la transformación mental de Pedro se ve en sus cartas posteriores. El hombre que una vez reaccionaba impulsivamente, ahora escribían: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La sobriedad mental que Pedro desarrolló le permitió discernir ataques espirituales y enseñar a otros cómo resistirlos. Pedro también escribió: han santificado a Dios, el Señor,
en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El hombre que una vez cortó orejas con espadas, ahora enseñaba a responder a los ataques con mansedumbre y preparación mental cuidadosa. El poder de la mente renovada en tu nueva realidad en Cristo. Querido hermano, después de caminar juntos a través de estas historias transformadoras, llegamos al momento más íntimo y personal de nuestro viaje. He compartido contigo los secretos más profundos que Cristo usa para enseñar el dominio mental. Y ahora quiero hablar directamente a tu corazón sobre lo que esto significa para tu vida, tus luchas diarias y el destino extraordinario que te espera cuando permites que Jesús tome control completo de tu mente. Permíteme comenzar diciéndote algo que quizás nadie te ha dicho antes. La batalla que has estado librando en tu mente no es evidencia de tu debilidad, es evidencia de tu importancia en el reino de Dios. Satanás no gasta energía atacando territorios que no considera estratégicos. El hecho de que tu mente haya sido un campo de batalla significa que Cristo tiene planes extraordinarios para ti, que el enemigo está desesperado por detener. Durante años, es posible que hayas luchado con pensamientos que parecían más fuertes que tu fuerza de voluntad. Pensamientos de ansiedad que llegan como olas devastadoras, pensamientos de depresión que nublan tu visión del futuro, pensamientos de lujuria que parecen imposibles de controlar, pensamientos de ira que explotan antes de que puedas detenerlos, pensamientos de temor que paralizan tus decisiones, o pensamientos de duda que cuestionan todo lo que creías sobre Dios y sobre ti mismo. Quiero que entiendas algo fundamental. Estos pensamientos no son tu identidad. Son invasores en territorio que le pertenece a Cristo. Cada metodología que hemos estudiado hoy, la decisión irrevocable de Daniel, la respuesta bíblica de Jesús, la renovación completa de Pablo, el enfoque inquebrantable de Nehemías, la pureza determinada de José y la estabilidad restaurada de Pedro, todas estas estrategias están disponibles para ti en este momento. La transformación mental que Cristo quiere hacer en tu vida no es un proceso místico e incomprensible. Es tan específico y práctico como las historias que hemos estudiado. Él quiere enseñarte a reconocer los patrones de pensamiento destructivos en el momento en que aparecen, antes de que tengan la oportunidad de establecerse en tu mente. Quiere darte versículos específicos que actúen como espadas espirituales contra cada tipo de ataque mental que enfrentas. Imagínate despertando mañana con una mente que está tan conectada con Cristo que tu primera reacción a cualquier situación estresante no es pánico o confusión, sino una búsqueda automática de la perspectiva de Dios sobre esa situación. Imagínate teniendo tanta estabilidad mental que las opiniones de otras personas, aunque sean importantes para ti, ya no tienen el poder de determinar tu valor personal o tu paz interior. Imagínate desarrollando la capacidad de José para resistir tentaciones que antes parecían irresistibles, no por fuerza de voluntad, sino porque tu amor por Cristo se ha vuelto más poderoso que cualquier deseo temporal. Imagínate teniendo el enfoque mental inquebrantable de Nehemías, donde puedes decir no a distracciones buenas para proteger lo que Dios ha llamado mejor en tu vida. Cristo quiere darte la estabilidad mental de Pedro restaurado, donde las emociones intensas ya no te controlan, sino que se convierten en energía que puedes dirigir hacia propósitos constructivos. Quiere darte la renovación mental de Pablo, donde tu pasado ya no define tu futuro, porque tu identidad está completamente arraigada en lo que Él dice sobre ti. Pero esta transformación requiere una decisión que solo tú puedes tomar. Cristo nunca fuerza la renovación mental, la ofrece a aquellos que están dispuestos a pasar por el proceso. Este proceso incluye momentos de muerte a patrones mentales que han sido familiares durante años, momentos de incomodidad cuando tienes que elegir pensamientos bíblicos en lugar de reacciones emocionales automáticas, y momentos de fe cuando tienes que confiar en las promesas de Dios incluso cuando tus sentimientos dicen lo contrario.
quiero hablarte sobre algo que sucederá cuando comiences a aplicar estas enseñanzas de manera consistente. Experimentarás lo que podríamos llamar resistencia mental espiritual. Satanás aumentará la intensidad de los ataques contra tu mente porque sabe que estás desarrollando armas que lo derrotarán permanentemente. Habrá días cuando sentirás que los pensamientos negativos son más fuertes que nunca, cuando dudarás si estas metodologías realmente funcionan. Pero esto es exactamente lo que experimentaron Daniel, Jesús, Pablo, Nehemías, José y Pedro antes de alcanzar la victoria. La resistencia no es evidencia de que estás fallando, es evidencia de que estás ganando territorio que el enemigo previamente controlaba. Cada vez que eliges una respuesta bíblica en lugar de una reacción carnal, estás entrenando tu mente para automatizar victorias futuras. Cristo tiene un plan específico para usar tu mente renovada para impactar a otros. Cuando desarrolles verdadero dominio mental, las personas a tu alrededor comenzarán a notar algo diferente en ti. Tu paz en medio de crisis, tu estabilidad en medio de caos, tu esperanza en medio de dificultades, se convertirán en testimonios poderosos del poder transformador de Jesús. Habrá personas en tu trabajo, en tu familia, en tu comunidad, que están luchando con las mismas batallas mentales que tú has estado librando. Cuando vean tu transformación, vendrán a preguntarte qué ha cambiado en tu vida. Tu mente renovada se convertirá en una plataforma para compartir el evangelio de una manera que va más allá de las palabras. Será una demostración viviente del poder de Cristo. Te desafío a comenzar implementando una metodología a la vez. Si tu lucha principal es con pensamientos ansiosos, comienza con la estrategia de Jesús. Identifica versículos específicos que contrarresten directamente los pensamientos de ansiedad que más frecuentemente atacan tu mente. Escríbelos, memorízalos y practícalos hasta que se conviertan en tu respuesta automática. Si tu lucha es con pureza mental, implementa la metodología de José. Establece límites prácticos que protejan tu mente de exposición innecesaria a tentaciones y desarrolla un plan específico para huir inmediatamente cuando encuentres tentaciones directas. Si tu lucha es con falta de enfoque, aplica la estrategia de Nehemías en identifica cuál es la gran obra que Dios te ha dado y practica decir no a todo lo que te distraiga de esa prioridad. Cristo está esperando trabajar con una mente que está totalmente rendida a Él. No está esperando que seas perfecto antes de comenzar. Está esperando que seas disponible ahora mismo. Con todas tus imperfecciones y luchas actuales, Él puede trabajar con una mente dispuesta más rápido de lo que puede trabajar con una mente que se considera ya arreglada. Mi oración para ti es que este no sea simplemente otro mensaje que escuchaste, sino el punto de inflexión donde decidiste que ya no vivirías como prisionero de tus propios pensamientos. Que sea el momento donde elegiste creer que la misma mente que está en Cristo Jesús puede estar en ti, transformando no solo tu experiencia personal, sino tu capacidad de impactar el mundo que te rodea para su gloria. Felicito profundamente tu corazón por haber tenido la disciplina y la sabiduría de llegar hasta este punto de nuestro estudio. En una época donde la mayoría de las personas no pueden mantener su atención enfocada por más de unos pocos minutos, el hecho de que hayas caminado conmigo a través de estas enseñanzas profundas y transformadoras revela algo hermoso sobre tu carácter y tu hambre espiritual. Muy pocas personas tienen la madurez emocional y la determinación espiritual para invertir este tiempo en su crecimiento mental y espiritual. Quiero que comentes ahora mismo. Ahora mismo llegué hasta el final, porque mi mente merece ser libre. Al escribir estas palabras, no solo me estás comunicando tu compromiso, estás haciendo una declaración pública ante el cielo y la tierra de que has decidido tomar autoridad sobre tu vida mental. Me ayudarás a identificar a los guerreros espirituales que verdaderamente están listos para implementar estas enseñanzas y experimentar la transformación que Cristo
tiene disponible. Es crucial que entiendas la importancia de compartir este mensaje con otras personas que están luchando silenciosamente con batallas mentales similares a las que tú has enfrentado. En este momento, hay alguien en tu círculo de influencia que está considerando rendirse en su lucha contra la depresión, que está siendo devastado por pensamientos de ansiedad, que está siendo destruido por adicciones mentales o que ha perdido la esperanza de que su mente pueda alguna vez experimentar paz verdadera. Cuando compartes contenido como este, estás extendiendo una cuerda de salvamento a personas que están ahogándose en sus propias mentes. Estás participando activamente en el ministerio de liberación que Cristo vino a establecer en la tierra. Cada persona que encuentra libertad mental, porque tú tomaste la iniciativa de compartir este mensaje, se convierte en parte de tu recompensa eterna. Si no estás suscrito a este canal, permíteme explicarte por qué esta decisión es más crítica de lo que podrías imaginar. El dominio mental no es algo que se alcanza con una sola enseñanza poderosa. Es el resultado de una alimentación mental constante y estratégica con verdades bíblicas que fortalecen tu capacidad de resistir ataques espirituales y mantener la perspectiva de Cristo en todas las circunstancias. Tu mente necesita nutrición espiritual regular de la misma manera que tu cuerpo necesita alimentación física regular. No puedes esperar hasta estar en crisis mental para comenzar a fortalecer tus defensas espirituales. Los creyentes que tienen las mentes más estables y resilientes son aquellos que se alimentan consistentemente de enseñanzas que refuerzan los principios que hemos estudiado hoy. Cuando te suscribes a ministerios como este, estás tomando una decisión proactiva de invertir en la salud a largo plazo de tu vida mental y espiritual. Estás declarando que tu paz mental es lo suficientemente valiosa como para dedicar tiempo regular a fortalecerla. Por el contrario, si tienes acceso a estas enseñanzas y decides no suscribirte, esencialmente estás diciendo que otras cosas son más importantes que tu bienestar mental y espiritual. Me encantaría poder sentarme contigo en persona, poder mirarte a los ojos y escuchar tu historia personal de lucha y victoria mental. Me encantaría poder orar contigo cara a cara sobre las batallas específicas que has enfrentado y las victorias que Cristo quiere darte. Me encantaría poder abrazarte y decirte personalmente cuán orgulloso estoy de ti por haber tomado este tiempo para invertir en tu crecimiento espiritual. Pero aunque no puedo hacer eso físicamente, puedo conocerte a través de los comentarios. Cuéntame tu nombre para poder incluirte específicamente en mis oraciones. Cuéntame, ¿cuál de las metodologías que estudiamos hoy resonó más profundamente con tu situación personal? Cuéntame si has comenzado a implementar algunas de estas estrategias y qué resultados estás experimentando. Tu testimonio personal no solo me bendice a mí, puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer para encontrar esperanza en su propia lucha mental. Cuando compartes tu historia de cómo Cristo está transformando tu mente, estás proporcionando evidencia tangible de que estas enseñanzas realmente funcionan en la vida real. No solo en teoría. Recuerda que cada interacción que tienes con este contenido, cada comentario, cada me gusta, cada suscripción, cada vez que lo compartes, está enviando señales al algoritmo de YouTube de que este mensaje es valioso y debe ser mostrado a más personas que lo necesitan. Estás usando la tecnología moderna como una herramienta de guerra espiritual, ayudando a que enseñanzas que pueden liberar mentes lleguen a aquellos que más las necesitan. Hasta que nos encontremos nuevamente en el próximo video. Quiero que sepas que estaré orando específicamente por la transformación mental que Cristo quiere hacer en tu vida. Que cada pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Que cada patrón mental destructivo sea reemplazado por la mente de Cristo y que tu vida se convierta en un testimonio poderoso de lo que sucede cuando alguien permite que Jesús tome control completo de su mundo mental.